¿Comenzamos? Sí, sí. Dele. Ya. Dos matrices son iguales si tienen la misma forma y tamaño y sus elementos correspondientes tienen que ser iguales. Si tenemos las matrices A de orden M por N y B de orden P por Q, ¿ya? Si decimos que A es igual a B, entonces M tiene que ser igual a P y N igual a Q. Siguiente, por favor. N igual a Q. ¿Ya? Eso significa que tiene la misma forma o tamaño. Y luego, los elementos A y J deben ser iguales a B y J. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo A 2, 1, este debe ser exactamente igual a B 2, 1. ¿Ya? Entonces, son dos las condiciones para que dos matrices sean iguales. Uno, que tienen que tener la misma forma, dimensión o tamaño. Y sus elementos correspondientes tienen que ser iguales. Siguiente. Aquí tengo un ejemplo. Tengo estas dos matrices A y B. Ambas son de 3 por 3. ¿Ya? Entonces, tiene la misma forma o tamaño. Y ahora, sus elementos correspondientes son iguales. Por decir, A 2, 3 es igual a B 2, 3. Fíjense, es igual a 5, 5. A 3, 2 es igual a 3. B 3, 2 es igual a 3. Entonces, estas matrices son iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma o tamaño y sus elementos correspondientes son iguales. Siguiente. Aquí tengo una matriz C. Esta matriz C también tiene la misma forma o tamaño que la matriz B y que la matriz A. Es de orden 3 por 3. Pero fíjense que en la fila 2 cambia el elemento C. 2, 2 es igual a 0. Y en cambio, en los elementos B, 2, 2 y A, 2, 2 es igual a 1. Significa que esta no es igual a las otras matrices. Siguiente. Bueno, ya hemos visto esto de que A y B son iguales, pero A y C no son iguales. ¿Por qué? Porque el elemento A, 2, 2 que es igual a 1, el elemento C, 2, 2 de la matriz C es igual a 0. Por tanto, A y C no son iguales. Siguiente. Operaciones de matrices. Suma de matrices. Para sumar dos matrices, lo primero que necesitamos ver
es que tengan la misma dimensión o tamaño. Si no fuera así, no se puede realizar la operación. Entonces, primera condición es que tienen que ser del mismo orden o tamaño. ¿Cómo se obtienen sus elementos? Si sumamos A más B, el resultado se obtiene al sumar los elementos correspondientes de la matriz A y la matriz B, ¿ya? Ya, ¿cómo se obtiene? Con una suma algebraica. Siguiente. Siguiente. Ejemplo. Tenemos aquí dos matrices. Una matriz A de orden 3 por 3 y una matriz B de orden 3 por 3. Si quiero sumarlo, puedo. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma o tamaño. Ahora, ¿cómo se suma? Se suma algebraicamente de acuerdo a la posición que ocupan. La suma sería 1 más 0, 2 más 1, 1 más 4, de acuerdo a los valores que tienen A y B. El resultado es esta matriz del mismo orden que la suma de las matrices y el resultado está definido como 1, 3, 5, menos 4, 4, 10, 15, 0, 2. A esta matriz le llamamos la suma de las matrices A y B. Siguiente. ¿Qué propiedades tiene la suma? Es asociativa. Significa que podemos asociar A más B más C y esto va a ser igual a A más B más C. Segunda propiedad, tiene elemento neutro. El elemento neutro es la matriz 0. Esta matriz 0 tiene todos sus elementos iguales a 0, donde si agarro una matriz A y sumo a la matriz 0, el resultado sigue siendo la matriz A, ¿ya? Siempre la matriz 0 se representa por una O mayúscula y depende del orden de la matriz. Entonces, los elementos de la matriz 0 son puro 0. ¿Ya? Siguiente. El inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? No es más que la matriz multiplicada por menos 1. A eso le llamamos el inverso aditivo, donde A más su inverso nos da la matriz 0. A más menos A nos da la matriz 0. Los elementos de la matriz menos A, entonces son los elementos de la matriz A multiplicado por menos 1. Este menos 1 entra a toda la matriz. Otra propiedad que tiene la suma de matrices es conmutativa, ¿ya? Significa que si yo tengo una matriz A y una matriz B del mismo orden o tamaño, A más B va a ser igual a B más A en todos los casos. A más B va a ser igual a B más A. Esto que se pueden conmutar. Siguiente. Producto de un número real por una matriz o multiplicación de un número real por una matriz. Si tenemos una matriz cualquiera y un número real que vamos a llamar K, el producto del número real por una matriz
se obtiene al multiplicar los elementos de la matriz por el número real K. Si tenemos la matriz A y el escalar K y multiplicamos, desde luego, la forma como realizamos eso, simplemente multiplicar ese escalar o número real por cada uno de los elementos de la matriz. Siguiente. Aquí viene un ejemplo. Tengo esta matriz A, que es igual a 3 por 3, y el escalar, cuando hablamos de escalar, siempre hablamos de un número real, ¿ya? El escalar K dice que va a ser igual a 5. Y queremos multiplicar este escalar por la matriz A. Entonces, tendríamos lo siguiente. 5 por A, fíjense, sería 5 por la matriz de orden 3 por 3. ¿Cómo se obtiene eso? Ese 5 se introduce dentro de la matriz y multiplica a cada uno de los elementos. Fíjense, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 5, 25 y así continuamos. Si se fijan, el orden o tamaño de la matriz continúa. Lo único que se ha hecho es introducir o multiplicar el escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Siguiente. ¿Qué propiedades tiene la multiplicación de un escalar por una matriz? La asociativa de escalares. Si tengo la matriz A y dos escalares tales como A y B, se cumple que A multiplicado por paréntesis B por A es igual a la multiplicación de los escalares A y B y luego multiplicar por A. ¿Ya? Esa es la asociativa de escalares. Distributividad de los escalares. Tengo una matriz A y los escalares A y B. Y resulta que tengo la suma de A más B multiplicado por la matriz A. Entonces, como es distributiva, yo voy a tener A por la matriz A más B por la matriz A. Distributividad. Estas propiedades tienen que estar bien definidas porque en los problemas siempre van a encontrar eso, distributividad, asociatividad de escalares, ¿ya? Distributividad de las matrices. Si tengo dos matrices A y B y un escalar A y multiplico el escalar por la suma de A más B entre paréntesis, eso se distribuye, significa que el escalar A multiplica a la matriz A más el escalar A multiplica a la matriz B. Siguiente. El escalar neutro. Bueno, si tengo una matriz A y el escalar es igual a 1, se cumple que 1 por A es igual a A en todos los casos. Siguiente. Muy bien. Como ven, entonces, hemos visto las primeras operaciones. Hemos visto las primeras operaciones de una matriz. ¿Qué operaciones hemos visto? Suma de matrices. ¿Cuándo se pueden sumar dos matrices? Cuando tienen el mismo orden o tamaño.
si son de distinto orden o tamaño, no se pueden sumar. La suma de dos matrices del mismo orden o tamaño nos da como resultado otra matriz que también tiene el mismo orden o tamaño de las matrices operadas. Ahora, los elementos de la matriz resultante de la suma de dos matrices, ¿cómo se obtienen? Al sumar algebraicamente los elementos correspondientes de las matrices operadas. ¿Ya? Siempre. Bueno, ¿qué más tenemos? Sabemos que la suma de matrices es conmutativa. ¿Ya? Siempre se tienen que acordar que la suma de matrices es conmutativa. Luego, tenemos otra operación que es la multiplicación de un escalar por una matriz. ¿A qué llamamos escalar? A cualquier número real. ¿Ya? Eso acuérdense porque en la materia siempre vamos a hablar de escalares. ¿Qué es un escalar? Cualquier número real. Si multiplicamos un escalar por una matriz, obtenemos otra matriz del mismo orden que la matriz operada. Ahora, la matriz resultante se obtiene al multiplicar los elementos de la matriz operada por el escalar correspondiente. Fíjense aquí, hemos puesto 5 por A y lo que hace es este escalar igual a 5 multiplica a cada uno de los elementos. La matriz resultante tiene la misma forma o tamaño que la matriz operada. En todos los casos, siempre tiene la misma forma o tamaño de la matriz operada. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la multiplicación de un escalar por una matriz? Hemos visto que es asociativa, ¿sí? Se puede asociar las matrices, o digo los escalares, para multiplicar por la matriz. Y también hemos visto que es distributiva. Si tengo A más B multiplicado por una matriz A, entonces multiplico A por la matriz A más B por la matriz A. ¿Está bien? Entonces tenemos que tomar en cuenta que es distributiva para la suma de escalares. También es distributiva respecto de la suma de matrices. Si tengo un escalar y multiplico por la suma de las matrices A y B, puedo multiplicar el escalar por la matriz A y luego sumar a la matriz B multiplicada por el escalar. Entonces, esas son las propiedades que tiene la multiplicación de un escalar por una matriz. Fíjense que está ahí, ¿no ves? Dijimos asociativa, ¿sí? Se puede asociar. Distributiva, y hemos visto, distributiva respecto de la suma de escalares multiplicado por la matriz A. También distributiva de el escalar por la suma de matrices. ¿Ya? Muy bien. También hemos visto que si multiplicamos el escalar unidad por la matriz A, obtenemos la misma matriz A. Muy bien.
Por hoy entonces habíamos visto esas dos operaciones, ¿ya? Suma de matrices y multiplicación por un escalar. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo Está está bien. claro? Claro, todo claro. Está claro, ingeniero, ¿se entiende? ¿Será que puede mandar PDF al grupo para ir estudiando la parte teórica un poco más a fondo? Ya, bueno, muy bien. Entonces, por ahora vamos a quedar aquí. La próxima clase vamos a entrar a multiplicación de matrices. Ahí nos vamos a detenernos un poquito porque la multiplicación es más complicada. ¿Está bien? Por hoy quedamos. Esta no va a ser, ¿sí? no va a ser ejemplo de esta parte que avanzamos. De esta parte que avanzamos, creo que no, porque es muy fácil la suma, ¿no es cierto? Han visto ahí, tenemos un ejemplo, y la suma y multiplicación por un escalar son bastante sencillos. ¿Está bien? Sí. Se les ha pasado o se les va a pasar por WhatsApp la bibliografía de la materia. Los dos primeros elementos, los dos primeros libros, diré, que son Introducción al álgebra lineal y álgebra lineal de la colección Shawn, son los textos base, ¿ya? Ese de álgebra lineal de la colección Shawn tiene cualquier cantidad de ejercicios resueltos y propuestos para que ejercite. Y Introducción al álgebra lineal tiene muy bien desarrollada la parte de teoría. Muy bien, por hoy entonces vamos a quedar ahí. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero.